Bienvenido, Esteban, y hoy día tenemos el poder compartir la palabra. Creo que siempre lo digo de esta manera y lo expreso. El otro día lo compartía con alguien. Digo, para mí la Biblia no es religión, es relación. Pero para mí la palabra de Dios es un manual de entrenamiento para la vida, que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que es propicio en un tiempo y lo que deja de ser propicio en otro tiempo, porque la Biblia está determinada por cambios y tiempos diferentes. Sí. Bueno, apóstol, muchas gracias por invitarme al programa nuevamente. Es un placer estar aquí. Y como usted dice, creo que la palabra de Dios traza una línea central para nosotros. Sí. Traza todo el contexto de nuestra fe. Ninguno de nosotros vive la fe cristiana según mi propio parecer, sino que tenemos un centro que es la palabra de Dios, que muchas veces esa palabra va a estar en contra de lo que tal vez yo pienso que debería ser, pero siempre la palabra es la que prima porque es nuestra base de fe y es lo que gobierna. Sí. Entonces hoy me gustaría que pudiésemos conversar un poco respecto a la realidad del nuevo pacto, cómo nosotros hoy vivimos en un nuevo pacto en Cristo y cómo eso se diferencia del antiguo pacto que disfrutaba el pueblo de Israel. Sí. Entonces, para comenzar, me gustaría leer un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces el apóstol Pedro habla de una verdad presente. Sí. Y esa verdad presente es el contenido del nuevo pacto. Es la realidad de la gracia donde nosotros vivimos. Entonces el apóstol Pedro dice, hay una verdad presente. Y si hay una verdad presente, implica que hay una verdad que no es presente. Sí. Que no deja de ser verdad, pero que no opera para nosotros hoy. Correcto. Entonces, toda verdad presente es una verdad bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor habla y ordena circuncidarse y ordena cumplir una serie de mandamientos en la ley, eso es una verdad bíblica, sí. Pero para nosotros eso no es una verdad presente. Claro. Porque ninguno de nosotros hoy diría yo tengo que circuncidarme. ¿Por qué? Porque entendemos la diferencia entre la ley y la gracia. Claro. Entonces, hay una verdad presente y esta verdad presente de la gracia y del nuevo pacto para muchos de nosotros todavía es un tanto desconocida y el Señor necesita trazar una diferencia en nosotros respecto a ciertas cosas que tal vez yo pienso, yo creo o yo hago en mi vida de iglesia que no son una verdad presente, cosas que yo predico como pastor que tal vez no están alineadas a la verdad presente y para eso necesitamos que opere en nosotros el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, que es el Espíritu Santo revelándonos esta dispensación de la gracia, revelándonos el nuevo pacto en el que nosotros hoy vivimos. Tú, Esteban, hace claramente la distinción del antiguo pacto y del nuevo pacto. Si bien es cierto, estos 66 libros contienen toda la verdad de Dios, hay una separación, porque primero tenemos que conocer que nosotros estamos asignados bajo los gentiles. Sí. Y Pablo fue el de la asignación de la predicación hacia los gentiles, y Pedro, cierto, era hacia los judíos. Pero vemos lo primero que tú hablas de la circuncisión. Y el Nuevo Testamento habla de qué debemos circuncidar nosotros en nuestro corazón. Claro. Habla de que hay un cambio de escenario. Lo otro, tú manifiestas claramente, ¿cierto?, de que cuando nosotros tenemos este cambio, tenemos que vivir bajo la verdad presente y no asumir cosas que son de una cultura y de una asignación para el pueblo de Dios que fue Israel, que está determinada para ellos en su tiempo. Sí. Y tenemos que asumir que de alguna manera debemos transicionar. A Pedro también él pasa por un protocolo en la cual le costaba aceptar, aún viviendo con la gracia, conociendo quién fue el portador de la gracia, que fue Jesucristo, y entrando en la dimensión de este cambio de la religión, a él le cuesta entender el dejar de ser judío. Y obviamente en un momento tiene una fuerte disputa con el apóstol Pablo, donde él manifiesta su judaísmo y Pablo tiene que, como un experto, un erudito, como un hombre mucho más preparado en la esencia de la gracia que le había sido dada, hablarle a Pedro sobre esta verdad. A Pedro le costaba entenderlo y tenemos la figura cuando baja el lienzo y le fue revelado algo que él no quería entender,
por la cosmovisión que él tenía, por la cultura, lo que fue arraigado desde niño sobre él. Entonces, obviamente hoy día la iglesia también, si bien es cierto, alguien puede venir del judaísmo y va a tomar la gracia y obviamente va a ser un judío diferente. Sí. ¿Ya? Pero nosotros no podemos asumir lo que los judíos hacen, aún respetándoles y amándoles, porque en realidad son a quienes, ¿cierto?, fueron los que portadores de lo que nosotros recibimos hoy. Por lo tanto, no podemos desmerecer eso, al contrario. Pero nosotros debemos hacer una separación. Sí. Hoy en día muchas iglesias entran en conflicto entre estos dos temas y muchas iglesias han entrado en el judaísmo, pero están desconociendo la gracia. Y eso es una pena porque nosotros no somos judíos, a lo mejor somos jodidos, pero no judíos. Aún amando al pueblo de Israel y orando para que el Señor vele por Israel y por su pueblo. Pero nosotros debemos asumir que hemos nacido bajo la gracia de Jesucristo y en eso debemos mantenernos. Exacto. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:6 que el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Claro. Y que esa competencia proviene de Dios. Entonces nosotros tenemos que analizar qué es lo que yo estoy predicando, qué es lo que yo estoy viviendo. ¿Estoy viviendo o disfrutando de todas las riquezas que esta gracia me entrega o estoy viviendo como si Cristo aún no hubiese venido? Entonces, quiero establecer algunos puntos de relación y de diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿En qué se relacionan y en qué se diferencian? Y número uno es que el nuevo pacto fue profetizado y anunciado y prometido por el antiguo pacto. Si uno, por ejemplo, ve en Jeremías 31:31, él se dice: aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y continúa a hablar del contenido de ese nuevo pacto, que es el que disfrutamos hoy. O sea, el antiguo pacto profetizó este nuevo pacto. No estamos saliéndonos de algo que no estaba, sino que siempre estuvo allí anunciado este nuevo pacto. Número dos, en el viejo pacto nosotros teníamos promesas, pero en el nuevo pacto tenemos hechos consumados. Lo hablábamos la semana pasada, de que la palabra dice que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Entonces el pueblo de Israel, él tenía que orar y tenía que tomarse de una promesa, pero hoy nosotros nos tomamos de una realidad que ya fue consumada en la cruz del Calvario. Claro, nos pertenece. Exacto. Entonces, la mentalidad de hecho consumado es algo que diferencia al antiguo pacto del primero. Por ejemplo, cuando alguien en el antiguo pacto oraba por sanidad física de una enfermedad, él oraba: Señor, si es que tú quieres, puedes sanarme. Yo ahora oro desde la mentalidad de un hecho consumado en la cruz y digo: Señor, por tus llagas yo fui curado. Es una promesa y yo la tomo por fe. Sí. Entonces tenemos esa diferencia. Y número tres, y acá me gustaría detenernos un poco, en el viejo pacto teníamos sombras y figuras, pero en el nuevo pacto tenemos la realidad. Porque uno podría preguntarse: bueno, si estamos en el nuevo pacto, cortemos entonces todo el Antiguo Testamento y no lo leemos. No, no se trata de eso, porque todo el Antiguo Pacto nos mostraba en figura el nuevo pacto. Cuando vemos el templo de Salomón, eso era una representación de la iglesia. Cuando vemos el sacerdocio levítico, era una representación del sacerdocio de todos los hijos de Dios. Cuando Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y cada una de las cosas que hay en el viejo pacto, todos los sacrificios que realizaban los sacerdotes tipificaban el sacrificio perfecto y único de Cristo en la cruz. Entonces, todo lo que hay en el viejo pacto, todo lo que Dios le mandó a hacer, todas las fiestas, todos los sábados, los días de reposo, tipificaban a Cristo, tipificaban la iglesia, y por eso para nosotros es vital estudiarlo y conocerlo, no para volver a la sombra y a la figura, sino para tocar la sustancia y la realidad que hay en esa escritura. Claro, en el día de hoy muchas veces se habla de los levitas. Y cuando nosotros hablamos del judaísmo, cuando nacen los levitas, ellos venían bajo una tribu, una asignación. Sí. Hoy día nosotros no necesitamos ser levitas, somos adoradores. Claro. Entonces hay una mezcla y una mixtura que en realidad, si bien es cierto, no nos daña, pero no es la realidad que debemos vivir bajo el presente de la palabra de Dios. Y esa gracia nosotros debemos darle mayor valor. Y cómo empoderarnos de esta gracia y cómo caminar hasta esa verdad que Jesucristo estableció. No la hemos establecido nosotros. Viene desde el corazón del Padre a través de Jesucristo, que fue anunciado
proféticamente a través de varios profetas y de lo que iba a ser el impacto que iba a provocar la gracia sobre toda la humanidad. Exacto. Por ejemplo, si nosotros vemos el arca del pacto, ese arca representaba la presencia de Dios, representaba al Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida, después de 40 años, el Señor les dice, quiero que todos los levitas lleven el arca en alto y que el pueblo siga el arca. Y Dios le dice al pueblo, porque esta tierra en la que vas a entrar, tú nunca has recorrido este camino. Tú no sabes el camino, el arca te va a guiar. Claro. O sea, ¿qué debería hacer yo? Lo que Dios espera allí no es que yo construya un arca y la pinte con pintura color oro y la pasee. Lo que Dios quiere que yo vea es que esa arca representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y lo que Dios está diciendo, para entrar a la tierra de conquista, para poseer la tierra que tengo para ti, como tú no conoces el camino, tienes que seguir la dirección del Espíritu Santo, tienes que aprender a ser guiado por Él. Entonces, cada una de las cosas que están en las Escrituras, en el Viejo Pacto, eran sombra y figura de Cristo, de la Iglesia y de nuestro trabajo como agentes y ministros del reino de Dios en la tierra. Y debemos pedir al Espíritu Santo la revelación para poder ver a Cristo en cada parte de la Escritura, porque la Escritura no es que cambió de tema, no es que Dios cambió de tópico, nos habla de lo mismo de principio a fin. Uno ve Génesis y ve un río, ve un árbol, ve a Dios hablando, y en Apocalipsis ve el mismo río, el mismo árbol y el mismo Dios hablando, porque Dios terminó lo que empezó, y nosotros estamos en ese proceso de consumar el propósito eterno de Dios en la tierra. Es muy interesante esto, Esteban, porque hoy día mucha gente consume cualquier cosa, pero no está centrado en realmente lo que dice la palabra y lo que debemos hacer desde el momento que Jesús viene a establecer este cambio, este lugar. Ya no existe el lugar santísimo. Claro. Él habita en nosotros. O sea, hay cambios que son radicales. Antes se celebraba de una manera, ¿cierto? Todos los judíos tienen una tradición de poder establecer incluso la fiesta de la semana. Tienen todos protocolos que hasta el día de hoy los judíos la realizan. Pero nosotros no lo debemos hacer, porque no nos fue asignado a nosotros como pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos aprender a vivir bajo esa gracia y caminar bajo esa gracia. Sí. Hay personas que todavía tienen el concepto que el altar o el proscenio, donde está el púlpito, es lo sagrado y lo otro, ¿cierto?, no es tan sagrado. Pero en realidad nosotros somos los que cargamos la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a pensar, es que Él claramente, Jesús dijo, ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombres, sino que habitaré en el corazón. Y yo tengo que darle ese lugar. David creía que el lugar donde Dios debiera estar era un lugar que debiera ser un lugar extraordinario. Sí. Pero era la mentalidad de un hombre que amaba a Dios, porque él consideraba que él, siendo rey, estaba en un palacio y Dios estaba en una tienda. O sea, la consideración que tiene David es una consideración de amor hacia Dios. Sí. Y Dios se lo concede, pero Dios nunca planeó el lugar. Fue el hombre que de alguna manera empezó a tener un diseño y Dios se lo concede. Sí. Obviamente el Señor quiere que nosotros seamos su habitación. Y eso nosotros debemos entenderlo. Sí. Bueno, y lo que usted decía, que tanto el tabernáculo como el templo después eran una figura, por un lado, de la iglesia colectivamente, pero también de cada uno de nosotros. Yo hoy día soy el tabernáculo donde Dios habita. Sí. Y la principal diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo es que en el nuevo pacto Dios mismo viene a vivir dentro de mi espíritu a través del Espíritu Santo. Entonces, hoy Pablo dice, por eso dice Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. O sea, eso es una locura para alguien del antiguo pacto. Decir eso era impensado que el Dios Santo pudiese morar en un hombre pecador, en una mujer pecadora. ¿Por qué? Y eso es lo que permite la gracia, que Cristo venga a vivir dentro de nosotros. Y cuando tú ves esa figura, tú te das cuenta que no todos se podían acercar al arca. Porque los que intentaron tocar el arca murieron. O sea, que Dios después venga y diga, voy a morar en ti y no te voy a matar. Sí. Eso es lo impresionante, o sea, el cambio de lo que Él quiere hacer, el cambio de lo que Dios siempre pensó en su mente y en el diseño de cómo quería Él mantener la relación con cada uno de nosotros. Sí. Y eso es extraordinario. Siempre yo veo lo que sucede con los filisteos cuando ellos tenían el arca y las figuras se caían, ¿cierto?, de sus dioses y después se llenaron de enfermedades.
pero después cuando ellos devuelven el arca, ellos no fueron muertos por el arca, porque Dios respetaba que ellos desconocían eso, pero en el momento que alguien toca el arca, se muere, Sí. porque Él sabía lo que representaba el arca. Pero hoy día tenemos la presencia para cargarla en nuestra vida, Exacto. para tenerla y cuidarla, amarla. Sí, y eso es maravilloso. Portar al Espíritu Santo es un privilegio que como nosotros nacimos de nuevo y nacimos con esto, no lo dimensionamos. Cuando, por ejemplo, vemos a Obed-Edom, que tuvo el arca en su casa. ¡Wow! Y dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Fue bendecida. Y yo porto esa arca todos los días dentro de mí. Para ser porto al bendecido. Espíritu Santo. Yo soy bendecido. Yo Claro. soy bendición donde quiera que yo vaya. Bueno, esa es la figura que debemos mantener nosotros. Es decir, en el momento que tenemos la presencia del Señor, contenemos el arca, Sí. su presencia. Sí, y yo debo honrar y cuidar esa Claro. presencia. Y obviamente ahí se concreta, ¿cierto?, que toda promesa está en nosotros para ser bendecidos Sí. y ser prosperado en cada área de nuestra vida. Del momento que tenemos salud, del momento que tenemos el poder levantarnos en la mañana, somos hombres tremendamente prosperados por Dios. Hay gente que la prosperidad siempre la asume como dinero, pero la prosperidad es algo integral. El mantenerme con la dicha, con la satisfacción, tener mucho o poco y siempre estoy satisfecho, eso es próspero. Sí. No me estoy quejando contra Dios, sino que estoy diciendo, Dios siempre está conmigo, aún dentro de dificultades, tribulaciones, pero Él permanece con nosotros. Y podemos saber que Dios siempre nos va a dar la victoria. Sí. Entonces, es mucho más profundo de lo que mucha gente lo expresa. Hay personas que le dan un sentido a una cosa en forma determinada, pero Dios es un todo. Sí. Él es todo y lo contiene todo. Todo. Y nos quiere que nosotros mantengamos todo en sí mismo. Por eso que es importante darle la validez a la palabra del Señor, a lo que de alguna manera el apóstol Pedro también entendió por la gracia de Jesucristo. Si bien es cierto, tuvo una diferencia con Pablo, él manifiesta su judaísmo, Pablo tiene que entrar a hablarle sobre la verdad de Jesús hasta que Pedro entra en esta gracia que le fue revelada. Sí. La revelación es muy importante para caminar en la gracia. Exacto. Bueno, y es Pablo mismo el que nos cuenta este altercado que tuvieron con Pedro, y lo cuenta en Gálatas. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Galacia, una iglesia griega, gentil, estaban queriendo volver atrás al judaísmo porque empezaron a leer las escrituras, que está muy bien, debemos hacerlo, pero ellos erraron en la interpretación Sí. porque no vieron a Cristo, no vieron la realidad, se quedaron con la sombra y con la figura. Entonces querían guardar las fiestas, querían guardar los días, querían guardar las restricciones alimentarias y no entendieron que todo eso era una figura de Cristo, y Pablo los reprende y por eso les coloca a Pedro de ejemplo. Dice, incluso un apóstol, si vuelve atrás, está haciendo algo que no debe hacer. O sea, Pablo traza la palabra. Y todo esto que hablábamos nos muestra un punto crucial, y es que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Sí. Y lo dice la Escritura, y yo quiero leer Hebreos 8:6, que fundamenta esto y dice, Sí. pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, si el antiguo pacto era maravilloso, tenía promesas gloriosas, el nuevo pacto dice el escritor de Hebreos que es mejor y sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo un Dios que viene a visitarme de tanto en tanto y se posa sobre mí, sino que yo porto a este Dios por medio del Espíritu Santo todos los días. Y es lo que Jesús dijo cuando Él decía a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Les dijo, Él está con vosotros, Sí. pero estará en vosotros. vosotros. Y ahí marca la diferencia de pactos, pero con una claridad absoluta, porque el Espíritu de Jehová venía sobre Samuel, sobre Elías, sobre David, incluso vino sobre Saúl y profetizaba, Sí. pero hoy yo ese Espíritu lo tengo en mí, en mi Claro. Espíritu, morando todos los días. Es impresionante la claridad de lo que el apóstol puede transmitir a través de esa vivencia, de ese encuentro con Jesucristo. Pablo no es el mismo, pese a que fue un experto y él tiene un gran legado, era fariseo y fue educado a los pies de Gamaliel, o sea, Sí. él no fue cualquier fariseo, él no venía de cualquier familia, tenía una connotación de familia, tenía condiciones sociales diferentes y tener el privilegio de estar atrás, ser enseñado por alguien tan importante en esa época le daba una figura importante. Sí. Pero él después lo deja todo
de lado para recibir la revelación y caminar bajo la verdad de Jesucristo. Y obviamente nosotros debemos disfrutar de lo que a Pablo le fue revelado para la iglesia, para nosotros, y lo que porta de esa verdad en nosotros y a través de nosotros. Obviamente nosotros queremos entender muchas cosas y aplicar cosas que hoy día no necesitamos realizarlas, porque contenemos al Señor. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Queremos desafiarte a que tú puedas leer la palabra del Señor, que puedas contener las promesas que un día Jesús consumó en la cruz. Están en ti y eres portadores de esa gracia. Queremos que seas bendecido, queremos que tu vida sea plena en el Señor y que tú puedas ver toda la grandeza de su palabra manifestada a través de ti y en ti. Nos vemos en el próximo programa y sabemos que el Señor está haciendo algo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio si eres pastor, y todo está en control de Él. Nos vemos. Bendiciones.